Este es un programa de fútbol. Pero distinto. Con entrevistas, recomendados, la actualidad en los clubes. Cuestión de actitud. Apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Una idea, producción y realización de Tefa Yestel Torres. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Cuestión de Actitud, apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Tefa Yestel Torres les saluda, y en este ciclo, como siempre decimos, entre todas y todos vamos a ir armando este rompecabezas con piezas desparramadas, que es la historia del fútbol femenino en el partido de Tandil. Si quieren comunicarse con nosotros, compartirnos fotos, nombres de jugadoras, de equipos, de entrenadores, nuestro Instagram es @cuestiondeactitud.futfemtandil y nuestro mail es cuestiondeactitud.futfemtandil@gmail.com. Seguimos navegando en la historia del fútbol femenino y nos posicionamos en el año 1911. Se registran unos pocos equipos de mujeres en la Rusia que está todavía bajo el régimen del zar, y en Francia, Alice Milliat, gran defensora del derecho al acceso femenino en el deporte, fundó el club de fútbol Femina Sports. Y a propósito de Femina, nos venimos a este otro lado del Atlántico. Octubre de 1913, y el diario La Capital publica una foto de un equipo de fútbol femenino en Rosario. Son jugadoras de otro club que también se llama Femina, argentino, en una nota donde anuncian un partido con otras contrincantes mujeres a beneficio del asilo de Canillitas. Ya ahí relacionaban a ese partido y a esos equipos con el avance del feminismo en el país y sobre el más viril de los deportes. Octubre de 1913. 10 años después, en 1923, mientras Tandil celebra su centenario, en Buenos Aires, en los diarios La Vanguardia y Crítica, aparecen notas sobre otro match femenino de fútbol. Un partido que se jugó el 12 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca. Dos equipos de 11 mujeres, las argentinas contra las cosmopolitas, que terminó en victoria de las argentinas por 4-3. Ayelen Pujol, en su libro ¿Qué jugadora?, que ya vamos a reseñar y a recomendar en Cuestión de Actitud, recrea ese partido y analiza las crónicas del día después. La Vanguardia remarcó que ese partido fue organizado por un empresario que lo vendió en tono de parodia, de burla, para hacerse unos pesos. Empresario que, en un acto de emprendedurismo y caradurismo, cuando se terminó el partido quiso darles menos plata de la acordada a las jugadoras para él poder quedarse con unos manguitos más. Quiso, sí, porque las 22 futbolistas juntas, argentinas y cosmopolitas, le cerraron el paso y tuvo que abandonar esa infausta idea. El diario Crítica, por su parte, graficó la gran concurrencia que tuvo el partido. 6.000 personas, mayoría femenina y algunos grupos de hombres que murmuraban, que se reían. Pero el diario Crítica también expresó preocupación porque por culpa del fútbol las mujeres se alejarían del tenis. Esos diarios de octubre de 1923 proyectaban en ese entonces que los equipos femeninos se multiplicarían e instaban a los clubes a que generaran los espacios para esa nueva disciplina, incluso porque les convenía hasta para atraer más socias. Con la difusión y masividad que estaba teniendo el fútbol masculino, tendrían que haber sido marcianas esas mujeres como para no estar interesadas en jugarlo. Y entre lo que viene generando Cuestión de Actitud a nivel local,
queremos compartirles que la belense Mónica Lima nos conectó con una prima suya, Dominga Tila García, que jugó al fútbol y fue delantera, fue la 9 del Club Social de Vela, allá hacia 1967, 1968, años antes de lo que nos contaron y de lo que vivieron Neilda Álvarez y Yeye Rizzo, un hombre de apellido Tobar, que se había enterado que en Barker había fútbol femenino, se entusiasmó, les quiso competir y armó ese equipo con 14, 15 chicas, haciendo un trabajo de hormiga, nos contaba Tila, que fue convocar a las interesadas casa por casa en Vela y alrededores. Los papás de Tila no tuvieron problema con que ella jugara, pero sí sus abuelos, que consideraban una deshonra familiar que una chica pateara una pelota. La abuela no quería ni que fuera a entrenar siquiera, pero Tila se le escapaba todos los días a eso de las 2 de la tarde al entrenamiento en la cancha del Club Social. Mismo Club Social de Vela que les consiguió camisetas y lograron jugar algunos amistosos en Juárez, en la colonia Mariano Moreno, en Gardey, en Barker. La vecindad de Vela acompañaba los partidos y Tila no recuerda mucho hostigamiento de las y los vecinos, sí algún grito de machona ya, perdido y que nunca falta. Ese femenino del Club Social jugó 2 años y se fue desarmando de a poco, entre las que se casaban, las que se convertían en madres, otras que se iban de Vela, y a Tila le pasó como a Nilda, chicas que quisieron seguir jugando, pero no tuvieron con quién ni contra quién. Mientras en Vela esas chicas entrenaban y jugaban, a casi 400 kilómetros, en el barrio porteño de Villa Urquiza, Andrea Oliva tenía 5 años. Como las mujeres de aquel partido de 1923, que jugaban a escondidas, en los patios de sus casas, para que nadie las viera ni las molestara, 40 años después le pasaba lo mismo a esa pequeña Andrea. Defensora en la cancha y en las calles. Creció entre los tablones de Argentinos Juniors, Platense, River, con sus padres y sus hermanos. A Andrea Oliva la conocemos como trabajadora social, como militante de la lucha docente universitaria, pero no mucha gente la tenía como atleta y futbolista. Cuando Memo de Pietri, a mediados de los 90, inició su escuelita de fútbol femenino, Andrea encontró el espacio que anheló durante años. Vio crecer a futbolistas como Clarisa Huber, Evangelina Testa, tiene fotos de aquellos bonaerenses y fue protagonista de ese febrero de 1998 en el que desembarcó la Selección Nacional Femenina Mayor en el Estadio Municipal. Hoy, con 61 años, estudia realización integral en artes audiovisuales y entrena y juega con sus compas actuales de la universidad. Andrea nos cuenta sus experiencias y reflexiona sobre el deporte con perspectiva histórica y de género. El deporte es desde que tengo memoria. Cuando yo era muy chica, nosotros éramos del barrio de Villa Urquiza y bueno, había unos vecinos que eran de la comisión de River. Llevaban a toda la cuadra los vecinos y bueno, había como facilidad de ir a hacer deporte. Yo soy la más chica de 5 hermanos. Se habían anotado en atletismo todos y yo no llegaba a la edad todavía. Tengo el recuerdo, 4 o 5 años de ir a verlos competir y yo me moría. Yo decía que iba a hacer las carreras con vallas. Después resultó que cuando tenía la edad no había plata en casa, no se siguió yendo a River porque más allá de la cuota había que tener la ropa, el buzo, bueno, no dio. Ya en la adolescencia fui al Club Pinocho, se llama así. Hice un poco de vóley ahí, pero no me daba para vóley, nunca pude saltar. Y no había fútbol para jugar. Yo venía de la experiencia del patio de mi casa con mis 3 hermanos varones, que jugábamos 2 contra 2, y la anécdota era que, obvio, ninguno quería jugar conmigo, además de la más chiquita, mujer, entonces me sorteaban a ver con quién jugaba.
Bueno, ahí practiqué mucho en el patio de mi casa con mis hermanos. De ese periodo no había donde jugar fácil. O sea, ni en la vereda te dejaban jugar, no te dejaban. Era una época en que el fútbol no era para las mujeres y te decían varonera si te ponías a jugar. Por eso yo jugaba dentro de mi casa en el patio. En la vereda no daba, ni mis hermanos querían que yo juegue en la vereda con ellos. Cuando me vengo a Tandil, me engancho con las Olimpiadas. En el 85 hicimos como algo simbólico en ese momento era Humanidades, de correr uno de cada agrupación, pero no había categoría femenina. Al año siguiente otra vez, y yo ese año ya estaba reclamando, decía, ¿por qué no ponen la categoría femenina para correr? Que eran algo de 5 kilómetros. Se daba la vuelta al dique y se llegaba al Independiente. En ese segundo año terminé llegando sola, atrás de todo, no estaba ni casi entrenada. Y siempre cuentan que todos les decían, esperen que falta una, esperen que falta. Y bueno, ese año una de las profes de educación física que estaba en el departamento de deporte me había dicho, vos correlo, si llegás, el año que viene ponemos la categoría femenina. Entonces en el 87 es la primera vez que hay para correr. Las Olimpiadas en la universidad estaban centradas en lo masculino. Corrí otra vez sin dejar ningún puntaje para la facultad. Y al año siguiente, ya que pone la categoría, corre Amelia, corren varias que venían haciendo deporte. Bueno, no dejaste un puntaje, pero dejaste un antecedente, lo cual no es poquito. Yo creo que sí. Mira, me estoy acordando y me emociono. Yo no veía oportunidad de dónde jugar al fútbol. O sea, eso como que no existía. Entonces fue muy importante cuando Memo de Pietri abre la escuela de fútbol femenino. Estuvo buenísimo desde el punto de vista de no es venir a hacer así nomás, como que estás jugando en la vereda, sino que las chicas que iban, todas más chicas que yo ahí ya tenía 30 y pico de años, había de distintas edades, de distintos sectores sociales. Memo con gran paciencia para enseñar cómo es patear, cómo dar un pase, las reglas. Nos encontrábamos por ahí con otros equipos que había, que aparecían, desaparecían. Creo que el más formado estaba en Ferro. Había 3 o 4 equipos, pero como que todas van a la pelota, atropellando. Y Memo insistía en la pelota al pie, los pases, pensar en el deporte. Que a mí me parece que eso es una gran diferencia entre ir a jugar un deporte o ir a patear la pelota a la plaza. Y varios equipos eran así, y eran como de ir a atropellar. Ahí se empieza a mover como esa adolescencia en los 90, que empiezan a encontrar lugarcitos donde jugar. En la escuela todavía no se jugaba. Empiezan a proliferar las canchitas de fútbol 5, junto con eso empiezan a aparecer los equipos de mujeres. Andrea Oliva, doctora en Trabajo Social y estudiante de Realización Audiovisual en la Facultad de Arte de la UNICEN. La selección argentina se estaba preparando también con limitaciones, porque los clubes de fútbol de primera siempre relegaron el fútbol femenino hasta el día de hoy. Era todo muy limitado, chicas que además laburaban, nadie tenía el 100% del tiempo para dedicarse a estar y ser de la selección nacional. Bueno, hicieron como una gira, vinieron acá a Mar del Plata y Memo hizo un combinado de Tandil con otras chicas de otros clubes también que participaron. Éramos de todas las edades, había muy chiquititas algunas y otras muy grandes como yo, que ya estaba llegando a los 40. Fue una experiencia re linda también. Nosotras jugábamos más fútbol 5 y eso fue en una cancha grande, entonces estuvimos como todo el verano entrenando mucho y se jugó en el estadio municipal. Bueno, la selección ahí nos ganó 11-0. Yo siempre jugué de defensora. Viene la pelota para el arco, la saqué con la mano
Yo tenía el recuerdo de Kempes en el Mundial, pero se acordó que me sacaban y pusieron a otra, no me expulsaron. Pero evité un gol y el penal lo atajó la arquera nuestra. Bueno, bien. La arquera de Tandil le atajó a la chica de la selección, que no es poco. No tengo un recuerdo entre los 90 o los 2000 de que nos hayan dicho algo. Ya se estaba como asimilando un poco más. Creo que más, por ejemplo, cuando son los partidos en las canchas de fútbol 5, están esperando los equipos de varones para entrar, ahí sí suele haber situaciones de que gritan algo. Creo que se ha ido cambiando mucho eso en todos los aspectos sociales, ¿no? ¿Cómo era ser justamente deportista mujer, o por lo menos mujer practicante de deporte? Queriendo practicar un deporte. Mujer queriendo practicar un deporte, porque yo no podría decir que fui deportista. No llegué. Muy difícil, porque desde el punto de vista de la familia, tanto desde lo económico como por ser mujer, ¿qué me iban a llevar a practicar un deporte? Ni se les cruzaba por la cabeza. Más allá de lo profesional o lo competitivo, está bueno siempre hacer algo más de lo que habitualmente haces, o en lo que te concentras, o en lo que trabajás, practicar un deporte, que bueno, ahora hay gimnasios, hay de todo, antes no había nada. Es un antes que no es hace tanto, pero que hubo grandes cambios, que ahora se está hablando tanto de los clubes de barrio, la importancia que tienen los clubes de barrio, ¿no? El primer lugar donde tenés la posibilidad de hacer algo, sea el deporte que sea. Andrea Oliva, doctora en Trabajo Social y estudiante de Realización Audiovisual en la Facultad de Arte de la UNICEN. Las mujeres tuvieron que luchar para poder hacer educación física en la escuela. Tenían que hacer bordado mientras los varones podían jugar a la pelota. Uno de los temas que se reclamaban en este Congreso de 1910 de mujeres, primer Congreso Femenino Internacional, hay trabajos que hablan de esto, que haya clubes para mujeres, que se pueda en la escuela practicar deporte. Que una mujer esté corriendo era mal visto, estaba mal. En los años 20 y 30 hubo muchas movidas de todo tipo, culturales también, ¿no? Artísticas, entonces deportiva también tiene que haber. Cuando hay cultural y hay artístico, hay deportivo, seguro. El gran cambio tiene que ver con el movimiento de mujeres, sin duda, y con todo lo que desde el feminismo se luchó y se lucha. No es un cambio puntual del deporte, me parece que el deporte refleja todo lo que ha ido conquistando el movimiento de mujeres. Empezás a ver otras referencias de otros países, que inclusive tienen la obligación de pagarle lo mismo a las mujeres que a los varones. No sé eso para que llegue acá, pero aspiremos a que eso ocurra, que no haya esa tanta distancia. Creo que es el cambio principal, todo lo que el movimiento de mujeres instala en cuanto a lo patriarcal, ¿no? A que hay un problema estructural que hace que se piense de determinada manera y que se le asigne cierto peso a las actividades que puede hacer o que no puede hacer una mujer, no como individuo, sino como género. Y las restricciones que no tienen que ver ni con la capacidad, ni la posibilidad, ni nada, sino con restricciones que se ponen por cuestiones ideológicas. Para una persona, saber de dónde viene algo que quiere hacer o que está haciendo, le da otra base, le da otra conciencia también de que estás en medio de un proceso. Entonces, sea lo que sea que vos hagas, que sepas que hubo otras personas que hicieron, por qué lucharon, qué reclamaron, qué de lo que vos estás pudiendo hacer hoy fueron conquistas que vienen de lo que hicieron otras personas, te da también otra conciencia, otra responsabilidad y yo creo que otro ánimo. Andrea Oliva, doctora en Trabajo Social y estudiante de Realización Audiovisual en la Facultad de Arte de la UNICEN.
En instantes seguimos con más Cuestión de Actitud. Entretiempo de recomendaciones. De libros, de documentales, de series, porque el fútbol va mucho más allá de pelotazos, pases y jugadas, y en esta oportunidad les recomendamos Pioneras Argentinas, un pase a la historia, libro de Mónica Santino, Tamara Haber y Julieta Océs, publicado por el Grupo Editorial Sur en 2021. En este libro hay muchísimo trabajo de rescate de anécdotas, de fotos, de investigación, de entrevistas, de buceo en archivos personales, en hemerotecas. No nos vamos a encontrar solamente con el periplo que terminó en Gesta, que fue para aquella suerte de selección femenina la participación en el Mundial de México 1971. También están las historias de las futbolistas que durante los 70s, los 80s y los 90s jugaron en plazas, se fueron al exterior, las que fundaron los primeros equipos femeninos en los clubes, el intento de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, las que participaron de torneos en el área metropolitana, la era AFA, el tratamiento de los medios. Todo este libro es un homenaje concreto, material, trascendente, a tanta lucha y a tanto amor por el fútbol, que fue invisibilizado durante décadas. Pretendieron hacernos creer que el fútbol siempre fue propiedad masculina. La idea de hacer Pioneras Argentinas surgió en 2017, cuando Lucila Luqui Sandoval, ex arquera y ya protagonista de este ciclo, fue a la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y compartió su deseo de que se conociera toda la historia de nuestro fútbol femenino. Historia que alucinó a Luqui ya en 1988 y nos lo compartió en un cuento que pueden escuchar en nuestro segundo episodio. Luqui pensó en la necesidad y urgencia de reparar semejante ausencia en la historia y recuperar a esas protagonistas, porque el fútbol femenino de Argentina tiene un largo camino andado y luchado contra instituciones machistas del deporte y de la sociedad, camino con el que desembocamos en este hoy. Décadas y décadas de invisibilización y de ninguneo que dificultaron muchísimo la tarea de encontrar registros de las que abrieron la cancha de nuestro fútbol femenino. De la enorme mayoría de esas mujeres, puede que no sepamos nunca sus nombres, pero todavía las hay y muchas, en cada pueblo, en cada ciudad. Hay historia viva para rescatar y un libro que se sigue escribiendo. Mónica, Tamara y Julieta cuentan parte de esta historia con las voces de algunas de esas tantas jugadoras que fueron parte de este proceso de juego y de lucha colectiva contra violencias, injusticias, desigualdades y prejuicios. Muchos prejuicios. Pioneras Argentinas, un pase a la historia, es un libro que, como este humilde podcastito, invita a seguir escribiendo, a seguir investigando, a seguir rescatando las tantísimas historias locales y regionales que todavía esperan ser escuchadas, contadas, difundidas, antes de que se las trague el agujero negro del olvido. Pioneras Argentinas, un pase a la historia. Libro de Mónica Santino, Tamara Haber y Julieta Océs, publicado por el Grupo Editorial Sur. Encargáselo ya a tu librería amiga. ¡Vamos arriba! Bancando los trapos. Y a las pibas. Hoy nos metemos en la historia de cómo llegó el fútbol femenino a un club de la Liga Tandilense de Fútbol, Gimnasia y Esgrima de Tandil, de la mano de Lu Ferela, coordinadora del fútbol femenino del club de Calle Sarmiento al 100. El femenino fue un proyecto que presenté yo en Club Gimnasia. Lo presenté en mayo del 21. Tenemos todas las categorías. Lo AVI,
sub-12, sub-14, sub-16 y primera. Alrededor de 90 nenas son. Y nada, hemos competido, hemos salido campeonas con sub-12, hemos salido campeonas con la primera. Este año, al ser campeonas, se nos abrió la plaza para jugar un federal, del cual participamos. Quedamos en la primera ronda, pero era una cuestión de sumar experiencia. La verdad que todo lo que se va haciendo con el femenino es muy paso a paso, muy despacio, y todo lo que uno pueda hacer y competir y ser parte, y aunque parezcan, o sea, uno es exitista y siempre quiere ganar, pero se va dando cuenta de que el proceso es larguísimo. Entonces, ser campeona, subcampeona, siempre hemos estado entre los 3 mejores de Tandil con la primera, y todo eso es una formación de todos los días, se trabaja mucho, hay un grupo de profes en cada categoría que obviamente llevan a las nenas en su entrenamiento, o sea, está todo bajo un plan de trabajo. Tenemos que agregar que en agosto de 2021, luego de un infarto, Carolina Pacali pasó momentáneamente al otro lado de la cancha para vivir el fútbol desde la dirección técnica de la primera del femenino del Club Gimnasia, porque cerca del fútbol tenía que estar como sea. Aunque la experiencia duró unos meses, se convirtió en la primera mujer entrenadora de un equipo de fútbol femenino en nuestro Tandil. Si querés saber más sobre el fútbol femenino del Club Gimnasia y Esgrima de Tandil, agrega a tus redes el Instagram @futbolfemenino_Club Gimnasia y en Facebook el perfil del Club Gimnasia y Esgrima Tandil. Cuento adicional. Del libro Pelota de Papel 3, cuentos escritos por mujeres futbolistas de Editorial Planeta, hoy les compartimos La otra mitad, de Camila Gómez Ares, actual jugadora de Boca Juniors, de nuestra selección mayor y periodista deportiva, leído por Juli Pajés Fernández. Observaba con admiración a los chicos que jugaban al fútbol. Yo me ponía la misma camiseta que ellos usaban y llevaba una pelota entre las manos, preparada para entrar en acción en cualquier momento. Sentada en uno de los antiguos bancos del club pegados a la línea del lateral, los veía como jugadores profesionales. Tenían 6 años y para mí, que andaba por los 3, eran muy mayores. Pero no me importaba, 3 veces por semana me colaba para entrenarme con ellos. Hasta que venía mi mamá a sacarme de la cancha y llevarme a gimnasia artística con mi hermana mayor. Yo rogaba, ¡un lateral más, ma! ¡Un córner más! Uno de esos días, el entrenador del equipo, de mi hermana, de esos chicos que yo siempre miraba jugar, me prometió, Camu, el domingo te pongo en el equipo. Y así fue. Me senté en el banco de suplentes con toda la ilusión del mundo, tan grande como la de cualquier chico a punto de jugar su primer partido. Casi al final llegó la gran frase. Mi técnico gritó, ¡cambio, juez! Y entré corriendo apurada, con mis 2 colitas rubias saltando como mi corazón, casi sin mirar a mis compañeros y concentrada en los contrarios, analizándolos uno por uno. Escuché los aplausos y las voces de aliento del público, los padres y los hermanos de mis compañeros. Me paré en el centro de la cancha preparada para dejarlo todo con unas ganas inmensas. Los jugadores de mi equipo, acostumbrados a verme entre ellos, esperaban que se reanudara el partido. Los contrarios solo me miraron para resolver quién me tenía que marcar. Pero algo pasó. Repentinamente el equipo contrario dejó el campo de juego. Me lo pregunté en ese momento y la pregunta vuelve todavía hoy. ¿Qué fue lo que pasó? El director técnico contrario había decidido retirar a su equipo al ver una niña en la cancha. Era un señor pelado que lucía el conjunto deportivo de su club y tenía el ceño fruncido, un gesto que parecía decir, ¿mis jugadores están enfrentando a una nena? No. Mi entrenador me sacó de la cancha, volví al banco y el partido continuó como si nada, como si hubiera pasado un fantasma. En mi lugar ingresó un compañero, el equipo contrario regresó a la cancha y todo volvió a la normalidad. En mi memoria guardo cada detalle, aunque quizás en ese momento no entendía la magnitud de lo que sucedía.
Empecinado, mi técnico conversó con el juez y al parecer lo convenció. Ya con el tiempo cumplido se escuchó nuevamente el grito del árbitro. ¡Cambio!, mientras le hacía señas al público para que comprendiera que el partido estaba concluido, pero que se jugaba un minuto más de alargue, rematando el montaje con una guiñada de ojo. Recién en ese momento volví a entrar, sin entender esa escena previa y sin saber que ese minuto más no tenía ninguna validez. Todos, menos yo, sabían que esos 60 segundos extra tenían el único fin de permitirme jugar sin que el resultado del partido variara. Y entré, corriendo, orgullosa, con una ansiedad increíble, y me volví a posicionar en la cancha preparada para vivir ese gran momento, mirando sonriente a mi mamá, como lo hacía en cada entrenamiento. Y se fueron. Otra vez retiraron al equipo contrario. Quedamos sin batallas, sin adversarios, sin posibilidad de jugar. No había minuto, no había simulación, no había complicidad entre el técnico y el árbitro, no quedaba nada. Solo la decepción y esa mitad de la cancha vacía, solitaria. Y allí quedé parada, con mis botines nuevos sin estrenar, con mi camiseta amplia, muy larga, que me llegaba casi hasta las rodillas, con la ilusión de ser parte, de jugar como los demás. No pudo ser. Quedó mi equipo en la cancha sin argumentos, todos los jugadores parados de frente a esa mitad vacía que nos dio la espalda. Pasó el tiempo, se abrieron caminos, cambiaron algunas cosas, pero todavía hoy, más de una vez, miro para atrás, no tan para atrás, y sigo viendo ese paisaje. Sigo viendo media cancha vacía. La otra mitad, de Camila Gómez Ares, leído por Juli Pajés Fernández. Si se quieren comunicar con nosotros, nuestro Instagram es @cuestiondeactitud.foodfemtandil y nuestro mail es cuestiondeactitud.foodfemtandil@gmail.com. Hasta el próximo partido.